Hola, buenos días. Vamos a esperar, como siempre, unos minutos más para que se alcance a conectar más gente y empezamos la presentación. No, hola, buenos días. Mi nombre es Paula Bustos, soy abogada de Derecho de Aguas de acá de Mont Group. Y bueno, hoy día el webinar de hoy va a tratar de las patentes por no uso de derecho de aguas, ¿ya? Que es un tema súper importante y es muy, sobre todo en este momento que se acaba de publicar la semana pasada la resolución que fija la nómina de patentes. Así que hoy día vamos a explicar en qué consisten las patentes y cuál es la obligación que implica y básicamente de qué se trata este tema. Ya. Bueno, para partir, como siempre, bueno, el código ha tenido varias modificaciones desde que se promulgó en el año 81 y acá las más importantes son, bueno, primero la ley 19.145, posteriormente en el 2005 la 20.017, después la ley 21.064 del 2018, la última que es una de las más recientes, que es la ley 21.435 en el 2022, y el año pasado hubo otra modificación que es la ley 21.586. De todas estas modificaciones, las que son atingentes al tema de patentes son, en primer lugar, la ley 20.017 en el año 2005, que esta ley crea el concepto y la obligación de patentes por no uso, y el año 2022, en abril, se promulgó la ley 21.435, que modifica un poco el sistema de cobro
y las normativas de las patentes por no uso. Pero para tener en cuenta, las más importantes para este tema son la 20.017, que crea las patentes por no uso, y la 21.435, que viene a reformar un poco lo creado en el año 2005. ¿Ya? Bueno, acá un poco de información general respecto a qué son las patentes, en primer lugar, y las patentes son un tributo a beneficio fiscal que se impone a los titulares de derechos de aguas que no estén utilizando los caudales que corresponden a los derechos de aprovechamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy titular de un derecho, por ejemplo, soy titular de un derecho de aguas subterráneas consultivo por un caudal de 10 litros por segundo. Y yo solo ocupo de este caudal 5 litros por segundo, el caudal que va a estar afecto a patente por no uso es los restantes 5 litros por segundo que yo no estoy utilizando, ¿ya? Esto a modo de ejemplo para entender más o menos de qué se trata esto de las patentes, ¿ya? En segundo lugar, ¿dónde está regulado esto? Bueno, esto está regulado en el Código de Aguas, en el artículo 129 bis 4 hasta el 129 bis 17 del Código de Aguas. Ahí está regulado todo lo que tiene que ver con las patentes por no uso. Y bueno, y en tercer lugar, ¿cuáles son los derechos que están afectos al pago de patentes? Son los derechos consultivos de ejercicio permanente, los no consultivos de ejercicio permanente y los derechos de aguas de aprovechamiento de aguas eventuales. Todos esos derechos están sujetos al cobro de patentes por no uso, ¿ya? Ahora, ¿por qué surge el pago de patentes? Bueno, como yo les explicaba, todos los que tengan derechos de aprovechamiento consultivos o no consultivos o de ejercicio eventual o como los que les expliqué antes, tienen que construir las obras de captación adecuadas para poder utilizar el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un derecho y yo no construyo, no sé, la boca toma, o yo no construyo el pozo e instalo la bomba, yo no estoy utilizando mi derecho correctamente. No lo estoy utilizando y por tanto este derecho va a estar afecto a las patentes por no uso, por el respectivo en la proporción del caudal que yo no estoy utilizando, ¿ya? ¿Qué se entiende por obras de captación de aguas? Bueno, como les decía, en aguas superficiales son generalmente las bocatomas, que son obras que permiten conducir las aguas y extraerlas de la fuente superficial, ¿ya? Y en las aguas subterráneas son las obras de captación que permiten el alumbramiento de las aguas, es decir, la construcción del pozo, las bombas de extracción, todo lo que implique y que permita el alumbramiento de las aguas en el caso de las aguas subterráneas, y en las aguas superficiales, como ya les comenté, la obra que permita la conducción de estas aguas para poder extraerlas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calculan las patentes por no uso de aguas? Ya aquí en el código, esto es bastante complejo y medio enredado, pero en el código hay una regulación para este tema y está, en primer lugar, está el artículo 19 bis 5 que establece el cálculo de ejercicio, o sea, de cálculo de patentes de derechos de ejercicio permanente y que sean consultivos, ¿ya? Entonces aquí hay una base de cálculo que va a ser 1,6 unidades tributarias mensuales por cada litro por segundo que yo no estoy utilizando. Esto quiere decir que si yo tengo un derecho de agua, por ejemplo, de 1 litro por segundo, se me va a cobrar el primer año 1,6 UTM por este derecho que yo no estoy utilizando en la patente. Y estos derechos van a ir subiendo en el fondo de acuerdo a los años que yo vengo apareciendo en la lista patente, en la nómina, ¿ya? Entonces tenemos que el primer quinquenio se va a cobrar de acuerdo a la base de cálculo, que es 1,6 unidades tributarias mensuales por cada litro por segundo, y después va a ir subiendo. En el segundo quinquenio va subiendo, por ejemplo, si mi derecho es de 1,6 litros, o sea, de 1 litro por segundo, va a subir a 206, 206.931.000 pesos, y así sucesivamente hasta que el quinto quinquenio ya en el fondo se escapa un poco ya el valor de la patente y puede llegar a 1.600.000 por cada litro por segundo no utilizado, ¿ya? En caso de los derechos eventuales, porque estos son estos derechos de ejercicio permanente, el ejemplo que les acabo de dar, se va a pagar un tercio del valor de la patente asignado a los derechos de ejercicio permanente. Esto quiere decir que se va a cobrar un tercio de las 1,6 unidades tributarias mensuales por cada litro por segundo, ¿ya? De esta base de cálculo es que la DGA saca el valor que yo tengo que pagar de patentes, ¿ya? Y esto queda plasmado en la nómina de patentes por no uso, que se publica todos los años. El 15 de enero se publica en el diario oficial la nómina, y ahí va a salir
el titular del derecho, el caudal que está sujeto a patente y el valor que se tiene que pagar. Y a partir de esta base de cálculo se calculan los valores de patente que se tienen que pagar por cada derecho de agua que aparezca en la nómina de patente, ¿ya? En caso de los derechos no consuntivos, la base de cálculo es más compleja porque se tiene que calcular de acuerdo, bueno, a 0,33 UTM por el caudal medio no utilizado, que está expresado en metros cúbicos por segundo, y H por H, que es el desnivel entre los puntos de captación y el punto de restitución, ¿ya? A partir de todos estos datos, la DGA realiza un cálculo y me arroja cuál es el valor de la patente, ¿ya? Este derecho, los derechos no consultivos igual tienen un factor de aumento por cada año que yo venga apareciendo en la nómina, que mi derecho venga apareciendo en la nómina de patentes, ¿ya? Entonces, a partir del sexto año hasta el décimo, se multiplica por 2 este cálculo que está aquí en la lámina, ¿ya? Y a partir del año undécimo hasta el duodécimo se multiplica por 4, este es el factor de aumento de las patentes, ¿ya? Estos son los cálculos que hace la DGA para, como les decía, para poder establecer cuál es el valor de patente que yo tengo que pagar cada año, ¿ya? ¿Cuáles son las exenciones de la patente por no uso de aguas? ¿Ya? El código establece ciertos derechos que están exentos de pagar patentes por no uso, ¿ya? Y aquí se enumeran todos los que están, pues las exenciones son de derecho estricto. ¿Qué quiere decir esto? Que son las exenciones que aparecen en el código de aguas son solo las que son válidas para no pagar o no estar sujeto al cobro de patente por no uso. ¿Ya? En primer lugar tenemos los derechos que estén a nombre de un comité o asociación de agua potable rural o de servicios sanitarios rurales, los derechos que están a titularidad de servicios públicos sanitarios y que estén afectos a una concesión, y ahí hay que en el fondo presentar la concesión, cuál es el plan de desarrollo y cuál es el cronograma para empezar a utilizar los derechos. También tenemos los derechos de comunidades agrícolas, de acuerdo a lo regulado por la ley agrícola en el fondo, y los derechos de aguas de aprovechamiento no extractivos o in situ, que se crearon ahora con la reforma del código, ya que estos son derechos que yo solicito, pero que yo no voy a extraer el agua de su fuente, sino que lo solicito con fines de conservación, de turismo, entre otros, ¿ya? También tenemos los derechos de ejercicio eventual que sean de propiedad fiscal y los derechos que sean de titularidad de indígenas o comunidades indígenas. Todo este listado de derechos no va a estar sujeto al cobro de patentes, ya está exento. Ya, bueno, aquí el procedimiento de cobro de las patentes se realiza de la siguiente manera. En primer lugar, la DGA el 31 de agosto empieza a determinar en la nómina de derechos que están sujetos a patente por no uso, ya sea con un caudal total no utilizado o sea parcial. Y se le consulta a la organización de usuarios también antecedentes para poder crear esta nómina de derechos. ¿Ya? Posteriormente se redacta la resolución, se publica la nómina y esta nómina contiene el listado de todos los derechos que están sujetos a patentes por no uso. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aquí en la lámina podemos ver la foto cómo se ve en el fondo la resolución de patentes por no uso de este año, de hecho. Que la resolución fue redactada y firmada el 28 de diciembre del 2023, pero fue publicada en el diario oficial el 15 de enero del 2024, ¿ya? A partir de su publicación, esta resolución se entiende notificada a los usuarios, ¿ya? Esta resolución se publica en el diario oficial y además se transmite un anuncio en radioemisoras que esta resolución ya fue publicada, ¿ya? De acuerdo al anterior, el pago de la patente a la que esté sujeto mi derecho tiene que realizarse hasta el 31 de marzo de cada año, ¿ya? Entonces yo, durante el mes de marzo, yo puedo pagar la patente por no uso a la que está sujeta a mi derecho, ¿ya? Generalmente las patentes se pagan en tesorería con el formulario 108 y ahí aparece toda la deuda que yo tengo asociada a derechos de agua por patentes por no uso, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo un derecho que está sujeto a patentes por no uso? ¿Yo puedo interponer recursos? Ay, perdón, se me salió la presentación. Denme un segundo para poder compartirla. Ahí sí, ya.
Acá continuamos entonces. Bueno, como les decía, ¿qué pasa si yo tengo un derecho que está sujeto a patente a aparecer en la nómina de la resolución? Por ejemplo, en la nómina de este año, la resolución que se publicó el 15 de enero, yo puedo interponer recursos. ¿Qué recursos puedo interponer? Bueno, podemos interponer los recursos que establece el Código de Aguas, que son el de reconsideración y el de reclamación, ¿ya? Estos recursos se rigen en el fondo por las reglas generales del Código de Aguas y tienen un plazo de 30 días para poder interponerse. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, como la resolución de este año se publicó el 15 de enero, el plazo para interponer el recurso es hasta el 26 de febrero de este año, ¿ya? Porque el plazo se cuenta con días hábiles administrativos que cuentan de lunes a viernes. Por lo tanto, el plazo es hasta el 26 de febrero de este año. Para yo interponer un recurso, ya sea para que el derecho no esté, se excluya de la nómina de patente y yo no tenga que pagar, o se rebaje en el caudal que corresponde, ¿ya? Y para esto pueden darse varias hipótesis para presentar un recurso, ya sea, por ejemplo, el derecho aparece a nombre mío, pero este derecho yo ya lo transferí a otra persona porque lo vendí, y por lo tanto ya yo no estoy sujeto al derecho, no estoy sujeto a la patente, porque el derecho ya no es mío. O, por ejemplo, no sé, las obras de captación, por ejemplo, yo tengo un pozo y la bomba tiene capacidad para extraer todo el derecho, todo el caudal que yo tengo asignado, también puedo presentar un recurso para que el derecho se excluya de la patente o se rebaje el caudal realmente no utilizado, ¿ya? ¿Qué pasa si yo no pago mi patente en el plazo establecido en la ley? ¿Ya? Si yo no pago la patente, la tesorería inicia un procedimiento ejecutivo de cobro, que también está regulado en el Código de Aguas, que tiene todo un procedimiento, y lo que puede ocurrir es que el derecho termine rematándose a a las personas que participen del remate y yo pierda el derecho, ¿ya? ¿Qué pasa si mi derecho aparece en este procedimiento ejecutivo de cobro? Bueno, hay eh, hay varios motivos por los que yo puedo ponerme, que también están regulados en el Código de Aguas, y estos son que yo haya pagado la deuda, podemos poner una excepción de pago, que la deuda esté prescrita, que tenga recursos administrativos pendientes. Esto quiere decir que yo presenté un recurso de reconsideración, por ejemplo, y este recurso, perdón, todavía está siendo resuelto por la DGA, todavía está en trámite y todavía no hay resolución, y también puede interponer una oposición por eso. O que el pago esté suspendido por orden de algún tribunal. ¿Ya? Estas son las razones para oponerse que establece el código. Son estas, en el fondo, y no pueden interponerse otras. Esto se interpone en el mismo procedimiento ejecutivo de cobro ante tribunales para que este derecho salga de la nómina de remate y yo no pierda el derecho. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo un derecho y empieza a aparecer en patentes por no uso? ¿Ya? Aquí lo que pasa con la publicación de la ley de la reforma del código del año 2022, se creó una causal de extinción de los derechos de agua por el no uso de estos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no ocupo mi derecho y mi derecho aparece, por ejemplo, en la nómina de patentes por no uso, un derecho consultivo durante 5 años seguidos, al sexto año el derecho se extingue, ¿ya? Lo mismo con los derechos no consultivos. Si yo tengo un derecho de aguas no consultivo y vengo apareciendo en el listado de patentes durante 10 años seguidos, al año 11 ese derecho se extingue. Este derecho se extingue en el fondo de pleno derecho, o sea, automáticamente al año 11 o al año 6, dependiendo del tipo de derecho, el derecho se va a extinguir, en el fondo el caudal se va a liberar y este derecho ya no va a ser de mi titularidad. Esto es eh, el plazo empieza a contarse desde la primera vez que se incluye el derecho en el listado de patentes, ¿ya? Esto pasa con los derechos que aparecen en el listado de patentes a partir desde la reforma del código, esto quiere decir del año 2022 en adelante, ¿ya? Y la contabilización de estos plazos se suspende mientras yo tramite los permisos de construcción de obras de captación, permisos de construcción de bocatomas, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Estas son las razones por las cuales yo podría perder mi derecho por tenerlo sujeto a patentes por no uso. ¿Ya? Este año, la resolución se publicó, como ya les comentaba, el 15 de enero del 2024 de este año, y a partir de esa fecha ya apareció la nómina. En la página de DGA también aparece una planilla donde se pueden buscar los derechos de manera más fácil, y los plazos, como ya les dije, son hasta el 26 de febrero para poner recursos,
y hasta el 31 de marzo para pagar la patente en tesorería, ¿ya? Esos son plazos que hay que tener en cuenta porque son plazos igual que son acotados, sobre todo el de los recursos, y es importante que como titulares de derechos de agua las personas estén atentas a si su derecho aparece o no en esta nómina porque tiene todas estas consecuencias en el fondo aparecer con patente por no uso. Ya sea que si yo no pago me lo rematen en un procedimiento ejecutivo de cobro o que si ya vengo apareciendo varios años lo pierda se extinga por el no uso de esto. ¿Ya? No sé si tienen preguntas, las pueden poner en la cajita de preguntas aquí en el Zoom y yo las puedo ir contestando, ¿ya? Todas las preguntas las ponen en la cajita de preguntas, ¿ya? Porque no las puedo contestar si levantan la mano. Aquí alguien pregunta si tiene un cliente que lo demandaron por patentes por no uso, pero este derecho fue vendido. Bueno, si el derecho aparece nuevamente en la nómina de patentes por no uso, se tienen que presentar un recurso por la resolución de este año. Las resoluciones en el fondo son anuales y si mi derecho sigue apareciendo, yo tengo que presentar un recurso nuevamente para excluirlo de la nómina o, como le explicaba, que se rebaje el caudal por el que aparece en, en, la, en la nómina de patentes, si es que el caudal es mayor. Los recursos se presentan ante la DGA y en el fondo ahí la oficina aparte, de la DGA se presentan los recursos. Ese es el procedimiento para poder presentar recursos por resolución de patentes. Como expliqué anteriormente, son recursos de reconsideración o reclamación, que son recursos que vienen regulados en el Código de Aguas. María José Castro pregunta, ¿la contabilización de la caducidad se considera como primer listado publicado en el Diario Oficial en enero del 2023? Por el tema de la extinción, el criterio todavía no estaba tan bien definido, pero se tiende a pensar, porque la DGA tiene que definir esos criterios, es que empieza a contar en el fondo desde la nómina de patentes del año 2023 en adelante. Ya porque al ser una regulación nueva, tiendo a pensar que sería como un poco injusto en el fondo que empezar a contar desde la primera vez que apareció en adelante, porque puede haber derechos que aparezcan, no sé, desde el año 2000 en adelante con patentes y el titular lo ha venido pagando desde siempre, por lo tanto sería, a mi parecer, sería tal vez un poco injusto que se sujetara a la nueva normativa de extinción por el no uso. Así que eh, por lo que yo tengo entendido, empieza a contar desde el año 2023, de la patente desde el año 2023 en adelante. Mirko pregunta, tenemos casos de derechos de agua que aparecieron en los años 2017 y 2018 y luego desaparecieron de la nómina. La nómina las prepara la DGA en base a la información que ellos tienen, de acuerdo a lo que la información que ellos tienen, de acuerdo a lo que establece la información que tengan, por ejemplo, de las organizaciones de usuarios correspondientes o de las fiscalizaciones que haga en terreno el Departamento de Fiscalización, ¿ya? En base a eso se prepara la nómina. Ahora, ¿por qué en el caso particular de ustedes no aparece en la nómina? Podría ser por un error de la DGA o porque tal vez, no sé, tienen alguna, en la ficha de patentes por no uso que se prepara por cada derecho, tienen tal vez alguna información de que el derecho está en uso o algo así, pero generalmente el derecho, generalmente si aparece un año, aparece todos los años que siguen hasta que yo o presento un recurso pidiendo que se excluya y fundamentándolo y que la DGA haga una visita a terreno para corroborar que yo estoy haciendo uso, o que en el fondo tal vez el derecho se haya transferido y haya cambiado de titular. Pero si ustedes no han hecho nada, puede que sea un mero error de la Dirección General de Agua. Para presentar un recurso de reconsideración, los documentos que se deben adjuntar
Daniela, son los documentos que te sirvan como medio de prueba para poder pedir la rebaja o la exclusión del derecho de la nómina. Ahí que sí que eso puede variar de acuerdo al caso particular. Pero, por ejemplo, a modo de ejemplo, si yo tengo un derecho que aparecía a mi nombre y yo ese derecho lo transferí, puedo presentar como documento de prueba la inscripción del conservador que establece que el derecho ya es de titularidad de otra persona, por ejemplo. Pero en verdad eso va a variar de acuerdo a las causales por las que yo estoy presentando el recurso, ¿ya? El procedimiento de recursos de reconsideración son ante el recurso presente ante la DGA, ya sea en oficina de partes virtual o oficina de partes presencial de la DGA correspondiente. Ahora, el tema de la oficina de partes virtual, hay algunos trámites que no se pueden realizar. Yo tengo entendido que los recursos se pueden presentar por ahí, pero igual es bueno revisar en la página si es que todavía se puede o ha variado algo en eso, pero generalmente es por la oficina de partes virtual de la DGA. Si yo hice un traslado de un derecho de aguas a otro punto y yo estoy haciendo utilización de este derecho, tengo que presentar los medios de prueba que me permitan acreditar en el fondo que ya estoy utilizándolo y eso va a variar, como te decía, de acuerdo a cada caso particular. Claro, respecto a la extinción del derecho, la DGA debiese dictar un acto administrativo que en el fondo informe que este derecho se extinguió, pero es como a modo de notificación, porque los derechos se extinguen en el fondo automáticamente una vez que pasa el plazo establecido en el código. Ahora, como esto no ha pasado todavía, no tenemos claro cómo va a funcionar, pero debiesen notificarse los titulares de alguna manera, ¿ya? Juan Francisco, en el caso de Boca Tomas, que captan menos caudal que la sumatoria de inscripciones de sus asociados por falta de caudal del río, ¿se puede cobrar patente por no uso? Eh, Ahí, en el caso de, esta, de puntos de captación que tengan más de un titular inscrito, la DGA hace una especie de prorrateo que en el fondo está explicado en algunas resoluciones instructivas de la DGA. Y en el caso particular, tal vez te podría contestar con mayor detalle si me mandas como la pregunta por correo, porque es como una respuesta bastante larga, así que en ese caso particular debiese hacer un prorrateo, pero si quieres más información me puedes mandar un correo al correo que aparece ahí en la lámina que está proyectándose. En caso de que yo presente un recurso de reconsideración, eh, la patente no debiese pagarse hasta que el recurso esté resuelto eh, por parte de la DGA. Por eso, como les decía, si yo tengo un derecho que está sujeto a patente por no uso y yo presento un recurso para poder pedir la rebaja o la exclusión del derecho por parte de la DGA, ese recurso, en el fondo, yo no debiese pagar y si se va a un procedimiento ejecutivo de cobro, yo puedo poner una excepción de que hay un recurso administrativo en trámite. Por lo tanto, yo no tendría por qué pagar en el fondo la patente hasta que se resuelva el recurso por parte de la DGA.
Respecto a las formas de cálculo que se establecieron en específico para las regiones, esto va a aplicar a los derechos que aparecen desde antes en la nómina patente. En el fondo sigue aplicando la base de cálculo establecida el año 2005, que tenía algunos aumentos o incrementos por parte de las regiones, y para los derechos que aparezcan a partir de la reforma en adelante se aplica la base de cálculo que es el 1,6 UTM para los derechos consultivos. Pero los derechos antiguos, en el fondo, que lleven ya, no sé, más de 11 años apareciendo, desde el 2005 en adelante, eh, aparecen, siguen manteniendo la base de cálculo que aumentaba de acuerdo al factor como regional en el fondo. Bueno, así que eso sería por ahora. Las preguntas que sean más específicas o que tengan tal vez un desarrollo más largo de respuesta, me las pueden mandar al correo que aparece en la pantalla y ahí yo las voy a ir contestando a medida que vayan llegando, ¿ya? Eso, bueno, espero que haya quedado todo claro. Como les dije, preguntas al correo y ahí yo las voy a ir contestando sin mayores problemas con respuestas más completas y más concretas al punto, a los problemas en específico. Así que eso, bueno, nos vemos en el próximo webinar y que estén muy bien. Gracias.